14:39. Dice así. Dice, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ok, vamos a orar. Padre Santísimo, gracias Dios. Nuevamente estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre. Venimos, Señor, por pastos verdes, Señor. Venimos, Padre, por pastos frescos, Señor, para poder, Señor, ser alimentados por ti, Jesús. Venimos, Señor, por una palabra viva, eficaz, por una palabra real, Señor. Venimos, Señor, porque queremos escuchar tu voz, Señor. Dios, no queremos escuchar ya más voz de hombre, Señor, sino tu propia voz, Señor, retumbando en nuestro corazón. Señor, confiamos en ti, Dios, y en que tú harás, y en que tú eres bueno, Señor, en que tú eres real, en que tú estás aquí, Señor. Confiamos, Señor, en que no hay nada, Señor, que se salga del control de tus manos, Dios, y de tu corazón y tus propósitos. Bendito sea, Señor, y gracias por este día. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por tu hermosa iglesia, Señor, que estamos hoy aquí reunidos. Una iglesia, Señor, comprada con la sangre de Jesús. Bendito sea, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, Números capítulo 14. Como ya sabes, hemos estado platicando acerca de cómo el pueblo de Israel, hemos estado viendo la sentencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Y entonces vemos que Dios, vamos a recapitular un poquito, vemos que Dios les dice, van a estar ustedes 40 años en el desierto dando vueltas porque ustedes no creyeron. Porque ustedes no creyeron que yo iría con ustedes, porque ustedes no creyeron que yo les daría la victoria, porque no supieron confiar en mí. Entonces Dios les dicta esta sentencia y dice, todos ustedes van a morir, así como lo están pidiendo, van a morir en el desierto. Todos ustedes de 20 años para arriba van a morir allí. Y entonces vemos que estos hombres, estas personas, el pueblo de Israel mismo está allí, ¿no? Y está escuchando la voz de Dios. Y entonces Moisés le toca ir. Imagínate, es el mensajero, es el que está dirigiendo el pueblo de Israel, y a Moisés le toca ir y decirles a todo el pueblo de Israel qué fue lo que Dios les dijo, qué fue lo que Dios les había dicho, cuál fue la sentencia de Dios. Y entonces dice el versículo 39, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y entonces el pueblo le pegó mucho, le pegó pero feo el asunto de que Dios haya dicho esto. Van a vagar ustedes por 40 años en el desierto. El pueblo de Israel se enfrentó por una parte con una realidad muy dura. ¿Cuál era su realidad muy dura? El desierto. Y ya te hemos dicho, hoy lo hemos platicado anteriormente, si hay algo seguro para ti y para mí como hijos de Dios, como cristianos, es que vamos a pasar por desierto en algún momento. Desierto te digo, ¿no? Vamos a pasar por algún desierto en nuestras vidas. El desierto no es malo. Los desiertos no son malos. Es más, los desiertos nos acercan más a Dios. Los desiertos no es algo así como que yo no quiero pasar por allí, sino que Dios mismo en su corazón nos hace pasar por desiertos. Y recordemos el tema principal de Números, cómo es que el pueblo de Israel va a través del desierto agarrado de la mano de Dios. Y ahora vemos así como que se rompió algo. Dios está hablando y les está diciendo, es que ustedes no creyeron.
Y ustedes en medio de este desierto no creyeron que yo les iba a dar la victoria, que yo les iba a dar esa tierra de Canaán. Ustedes son una bola de incrédulos. Y ya vimos que la insatisfacción también puede llegar a generar, a concebir la incredulidad en la vida de las personas, en ti y en mí. Y ya vemos también de dónde proviene la insatisfacción. Entonces vemos aquí al pueblo de Israel en el desierto. Y ya por si fuera una realidad muy dura, porque el desierto no es algo así como que muy agradable tampoco. El desierto es desolador, el desierto es terrible, el desierto puede matarte, el desierto es muy difícil de pasar, el desierto quema, el desierto congela, el desierto mata, en pocas palabras. Y entonces vemos al pueblo de Israel en el desierto en una realidad muy dura, sí, pero ahora se enfrentaban a una sentencia también muy dura de parte de Dios. Y seguramente esto no fue nada agradable para ellos. Escuchar que Dios les dijo, van a morir como ustedes lo dijeron, van a morir como ustedes lo pidieron. Sin embargo, esto no está muy alejado, no dista mucho de lo que actualmente vivimos el día de hoy. Mucha gente se queja de que Dios esto, de que Dios aquello. Mucha gente dice, ¿por qué estamos en una situación como esta? ¿Por qué estamos batallando tanto con la salud, con las epidemias, con las guerras, con la inseguridad? ¿Por qué? ¿Qué acaso Dios no escucha? ¿Qué acaso Dios no nos oye? ¿Qué acaso Dios no esto? ¿Qué acaso Dios no aquello? Y entonces, en algún momento, tal vez, algún hijo de Dios ha osado hasta reclamar a Dios. Señor, es que estuvimos en toda esta semana en una cruzada de evangelismo, en una cruzada, Señor, de oración, en una cruzada de ayuno para que la situación en nuestro país, en nuestra ciudad, en mi rancho, Señor, sea una situación mejor y que ya no haya tanta delincuencia y que las cosas cambien, Señor. ¿Y por qué las cosas no están bien? ¿Por qué las cosas están de mal en peor, Señor? ¿Por qué el día de hoy cayó una persona aquí en mi casa, la acaban de matar? ¿Por qué, Dios? Y entonces mucha gente puede llegar a pensar que Dios no nos escucha y mucha gente se puede frustrar por eso también. Sin embargo, lo que hoy está pasando en nuestra sociedad y mucha gente que se aleja de Dios dice, es que me alejo, es que yo quiero hacer mi vida, es que esto, es que aquello, y te vas a dar cuenta ahorita al ratito por qué. Y mucha gente se separa de Dios, mucha gente camina un camino diferente al cual Dios quiere que tú camines. Y entonces la gente se desvía, la gente busca, la gente va a otra parte, la gente empieza a creer en otras cosas. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil esto? ¿Por qué es tan difícil la vida? Pues porque no hemos creído desde el principio. Porque ya en algún momento Dios te ha confrontado, porque ya en algún momento Dios ha hablado delante de ti, porque ya en algún momento Dios te ha dicho, porque ya en algún momento Dios ha llamado tu atención y te ha dicho, yo necesito, yo quiero, yo escucha, yo te amo, yo quiero que estés conmigo, y de repente no lo creemos, o de repente vienen cosas, o estamos empezando a creer. Hay mucha gente, muchos cristianos que han empezado a creer en Dios y las cosas están agradables y las cosas están chidas al principio, de repente y ¡paz! Viene un desierto y mucha gente regresa. Y mucha gente se desvía y mucha gente va a un lugar diferente por causa de los desiertos. Y parecemos como ese pueblo de Israel. ¿Por qué, Señor? Y ahora enlutados. ¿Y por qué nos has traído aquí, Señor? Y reclamándole a Dios. Bueno, aún así, con estas situaciones tan difíciles, debemos resaltar aquí algo muy interesante. Dios seguía con ellos. Eso es algo que yo quiero subrayar así con plumón grandotote. Dios seguía con ellos. Se rebelaron a Dios. Escucha, se rebelaron a Dios. Dios los hizo vagar durante 40 años en el desierto, pero Dios seguía con ellos. Hasta que murieron, Dios seguía con ellos en el desierto. Es algo muy interesante, porque cualquiera pudiéramos haber dicho, se rebelaron en contra de Dios y Dios les dio la espalda y Dios los dejó. Sin embargo, estuvo ahí con ellos, por amor de su nombre, no por amor de ellos, pero por amor de su nombre. Era su pueblo escogido. ¿Qué tenían ellos de especial? Lo hemos dicho una y otra vez, nada, no tenían nada de especial. Pero Dios
quería hacer su nombre famoso. Entonces Dios seguía ahí con ellos. Tal vez no sería el mejor final para ellos. O sea, iban a morir en el desierto literalmente, pero Dios estaría con ellos. Ay, pastor, qué alivio nos das, ¿no? Me voy a morir en el desierto, pero bueno, pues Dios está conmigo aquí en el desierto. Bueno, la pregunta es, ¿qué más quieres? Y nuevamente regresamos al principio. ¿Qué acaso no sabes que Dios es suficiente? En Deuteronomio capítulo 8 dice, yo los hice vagar, los llevé al desierto para probar qué había en su corazón, si habían o no de guardar mi ley. Y entonces estuvieron en el desierto y dice, y yo los sustenté. De día y de noche los dirigí. Les di maná, un alimento que no conocían ni tú ni tus padres. Les di a tomar agua, les di carne, sustenté sus vidas. Ninguno de sus días se hinchó sus pies caminando en el desierto y sus ropas nunca se envejecieron. 40 años estuve con ustedes. Sí, yo los llevé al desierto. Entonces, es muy interesante esto. ¿Cómo es que ellos se rebelan y entonces Dios sigue con ellos? Es algo que solamente que Dios puede explicarnos. Pero es algo interesante, subráyalo. Dios siguió con ellos. Te digo, no sería el mejor final para ellos, pero Dios iba a estar con ellos al final. La mentalidad, hemos hablado mucho de esto, la mentalidad de un esclavo nunca va a poder someterse a otro yugo si antes no renuncia al primer yugo. ¿Ok? Recuerda esto, la mentalidad de un esclavo nunca va a poder someterse a otro yugo si antes no renuncia al primer yugo. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto durante muchísimo tiempo. Eso es lo que hemos platicado una y otra vez. Y entonces Dios los sacó de esa esclavitud de Egipto y los llevó a través del Mar Rojo y los puso allí en el monte Sinaí y los iban a hacer entrar a la tierra prometida. Ya sabemos eso. Ahora, ¿por qué seguían anhelando Egipto? ¿Por qué seguían buscando Egipto? ¿Por qué seguían descansando, reposando? Ojalá estuviéramos allá en Egipto. Qué bueno que allá estuviéramos todavía. Y entonces, ¿por qué seguían? Porque su mentalidad de esclavo no había renunciado a su primer amo. Porque no estaban dispuestos a servir a un amo diferente. Porque todavía decían allá, dice, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Y entonces los egipcios sí, pues nos tratan mal, nos latiguean, nos maltratan, nos dicen muchas cosas feas y nos matan a nuestros hijos enfrente de nosotros, pero yo quiero estar allá. No quiero estar aquí con este Dios, el cual retumba y manda truenos y nos manda cosas que tenemos que hacer. Yo no quiero estar con Él, porque imagínate, Él probablemente nos ha traído aquí para que nuestros hijos nos los maten. Allá los egipcios nos los mataban, sí, pero aquí probablemente Dios nos trajo a que nos los maten. Y esa es la mentalidad. Y entonces esperaban siempre mucho de Egipto, y no se pudieron someter a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvieron que morir. Y es algo que también platicamos la semana pasada. Tenemos que morir a nuestra carne, tenemos que morir a nuestro yo y también esas relaciones. Bueno, seguimos. La reacción del pueblo, lo que acabamos de leer, versículo 39, la reacción del pueblo tan solo fue un intento fallido de ganarse el favor de Dios a través de sus propios esfuerzos, es decir, a través de las obras. ¿Ok? Y vieron que Dios les dijo, ustedes ya no van a entrar a la tierra prometida. Ustedes son una bola de rebeldes, su cerviz está bien dura, no quieren que su corazón, yo obre en su corazón está empedernido. Y entonces así está el pueblo de Israel, ¿no? Y ellos reaccionan. Y reaccionan de una manera muy, muy inútil, por así decirlo. Y deciden ir a este monte. Y deciden ir y empezar a tomar la tierra. Si es la tierra que Dios nos dio, entonces vamos a ir a esa tierra. Y no les quedó muy lejos. Y se fueron a la tierra de la Amalecita y a la tierra del Cananeo. ¿Y cómo les fue a ellos? Les fue como en feria. Los hirieron y los mataron. Ahora, no dice el número de cuántos fallecieron ese día, pero fueron bastantes. Ahora, ese es un intento fallido de ganarse el favor de Dios a través de sus propios esfuerzos. Ya no pude ganarme el favor de Dios a través de la fe, ahora lo voy a ganar a través de lo que yo sé hacer, a través de mis capacidades, a través de mis obras. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que no es a través de obras, sino es por gracia y es por fe. Entonces estaban muy alejados de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel
había entendido demasiado tarde la intención del propósito de Dios. Y ahora te pregunto, ¿será que habrá entendido el pueblo de Israel la intención del propósito de Dios? ¿O solo era un inútil intento de seguir arreglando su vida mediante sus propias fuerzas? Piénsalo. ¿Entendieron realmente el pueblo de Israel la intención de Dios, del Padre? ¿O era un intento fallido, inútil de seguir arreglando su vida mediante sus propias fuerzas? Los cristianos, ¿qué es lo que hacemos el día de hoy para arreglar nuestras vidas? ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en Dios o confiamos en nuestras fuerzas? ¿Confiamos en nuestras capacidades o confiamos en el Todopoderoso? ¿Confiamos en nuestra sabiduría o confiamos en la eterna y grandiosa sabiduría de Dios? Y entonces, déjame decirte algo. Veo o he visto o conozco gran cantidad de cristianos que han tratado de resolver sus vidas mediante sus propias fuerzas. Y eso en algún momento se llega a convertir en un esfuerzo inútil y en algún momento se llega a convertir en religiosidad. Y te lo he dicho muchas veces, a Dios le da asco la religión. Dios no permite, no tolera esto. Y no es algo que yo me inventé, lo dijo Jesús. Dice, todos ustedes, bola de fariseos, víboras, de panteón, todos ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonitos, pero por dentro huelen a pura muerte, huelen a puro podrido. Su corazón está podrido. Limpian lo de afuera del vaso y no lo de afuera y no lo de adentro. Lo dijo Jesús, no yo. Entonces, esa misma religiosidad a Dios le da asco. Entonces, vemos a muchos, si no es que tú has conocido también a muchos cristianos, porque hablamos de hijos de Dios, que han tratado de arreglar su vida mediante sus propias fuerzas. Esto es triste, porque ¿hasta dónde llegan tus fuerzas? Ni a la esquina podemos llegar. Nuestras fuerzas no van más allá de nuestros límites. Entonces solamente es Dios el único que puede arreglar las cosas. Solamente Dios es el único que puede arreglar todo eso que nosotros mismos descompusimos. El hombre, el ser humano, necesita ser salvado, pero nunca podrá obtener esa salvación mediante sí mismo. Nunca va a poder salvarse a sí mismo. Dios sabía que Israel no podía solo y por eso nunca los abandonó. Nunca los dejó solos en el desierto. Aún con su rebeldía, es muy interesante lo que te acabo de decir, cómo Dios estuvo allí con ellos durante el pago de las consecuencias de su desobediencia. Es interesante porque, híjole, ¿cuántas veces hemos desobedecido a Dios? Quién sabe cuántas, ya perdí la cuenta, ¿no? Pero Dios sigue allí. Y Dios no te ha dejado. Y lo que Dios comenzó lo va a terminar algún día. Y déjame decirte algo. Así Dios te traiga de las greñas, lo va a terminar. Porque Dios no está jugando a ser Dios. Dios no jugó a escogerte. Dios lo hizo, Dios te escogió y estamos aquí por Él, porque Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él, dice la palabra. Y entonces tú y yo estamos aquí porque Él nos escogió y Él no está jugando. Y entonces tú y yo tenemos solamente que darle gracias. Y a veces aún en esa misma rebeldía, gracias a Dios. Y tú y yo hemos estado en esa rebeldía. Y tú y yo hemos pagado las consecuencias de esos errores o de esas malas decisiones. Tú y yo lo hemos hecho. Y aún allí está Dios. Lo sé, lo entiendo, lo creo. ¿Lo crees tú? Allí sigue Dios. Si en realidad Dios empezó algo contigo. Entonces Dios estuvo allí con ellos. Hasta el final, hasta que murieron postrados en el desierto, hasta que murió el último israelita de toda esa primera generación. Dios dijo, ok, ya, fue el último el día de hoy, vamos a la tierra prometida. La segunda generación ya tienen el pago de las consecuencias de su desobediencia. Esas consecuencias no se irán nunca. Las consecuencias no se van, y mucho menos con el intento de nuestras fuerzas. Lo que necesitamos es la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas, sobre nosotros. Las consecuencias tú le puedes dar la vuelta. Tú puedes así como que, es que hay un hoyo y da la vuelta al hoyo, ¿no? Es que allí hay lodo y le brincas al charco del lodo. Las consecuencias no se pueden evitar, van a llegar algún día en tu vida. Pero dale gracias a Dios
que así como Dios estuvo con el pueblo de Israel, también lo puede estar contigo, o ha estado contigo. Y aún en medio de tu rebeldía y aún en medio de tus consecuencias, Dios te ha liberado y Dios te ha sanado y Dios te ha ayudado, aunque tú no te lo mereces. Y yo no me lo merezco, en primer lugar. Pero allí he estado, porque Él no juega. Yo sí puedo estar jugando mucho, pero de Él no juega. Él lo dice y lo cumple. Ahora, versículo 39. Fíjate, vamos a estudiar esos versículos. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo, ¿qué dice que fue lo que le pasó? Se enlutó mucho. La palabra en hebreo para enlutarse es así como se lamentó. Se enlutó. Pobrecito de nosotros. Mira ahora lo que va a pasar. 40 años en el desierto. Si ya el día de hoy ya no aguanto. Ya se me acabó el agua. Ya tengo sed. Ya no encuentro para dónde ir. 40 años en el desierto. Voy a morir aquí en el desierto. No es posible. Y entonces el pueblo se enlutó mucho. Pero nunca el pueblo entró en un arrepentimiento. Al pueblo le dio muchísimo remordimiento. Sí, ¿por qué? ¿Y qué lo que pasó? Y esto y aquello. Pero nunca entró en un arrepentimiento. Y déjame explicarte un poquito acerca de ese arrepentimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Te explico un poquito acerca de ese arrepentimiento. Y ahorita vas a entender por qué. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay dos cosas ahí: transformaos y renovaos. Transfórmate y renueva tu entendimiento. Solamente podemos ser transformados si renovamos nuestro entendimiento. Ahora, ¿de qué manera podemos renovar nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. La transformación de nuestra mente y de nuestro corazón debe de dar frutos en nuestras vidas, frutos de arrepentimiento. Muchas personas experimentamos cuando hacemos algo malo y de repente suele pasar, ¿no? Muchas veces, que mientras nadie sepa lo que hicimos, lo malo que hicimos, seguimos caminando. No me importa, nadie me vio que tiré esa basurita, nadie me vio que lo que hice el día de ayer, nadie me vio hasta dónde me puse la semana pasada, nadie me vio, y entonces sigo haciendo y sigo para adelante y sigo como si nada hubiera pasado. Y entonces muchas personas experimentamos remordimiento, pero solamente cuando somos descubiertos. Y entonces: te vi que tiraste esa basurita. Ay, perdóname. Es que mira, lo que pasa es que el aire se la llevó. Lo que pasa es que mira, yo iba pensando en otras cosas. Iba orando, iba no sé qué. Y no sentí. Y nos da remordimiento. O de repente algo más difícil, algo más pesado, ¿no? Yo vi que pecaste de esa manera. Yo te vi, ay, perdóneme, hermano, es que mire que... Y entonces experimentamos remordimiento. Y tal vez en algún momento, cuando sufrimos las consecuencias de esas decisiones o de ese pecado en nuestra vida, sufrimos dolor y nos duele. Híjole, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? No es posible que yo haya caído otra vez. No es posible, ¿por qué? Y experimentamos remordimiento y dolor, y ahí estamos chille y tirando moco por toda la casa por causa de nuestros pecados y las consecuencias de nuestros pecados. Pero la gran mayoría de las veces, después de haber chillado y una y otra vez, la mayoría de las veces no hay arrepentimiento. Arrepentimiento como para voltear los corazones a una confianza genuina en el Señor, caminando el camino que Dios quiere para tu vida. Cualquiera podemos entrar en remordimiento, pero no cualquiera se atreve a entrar en un arrepentimiento. No es lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Somos re buenos para que nos remuerda la conciencia, pero no para ponernos a trabajar. Con todo respeto te digo lo siguiente:
en muchas ocasiones, cuando de repente hay gente que ha venido a pedir consejo o ha venido a contar su vida y entonces, híjole, todo lo que ha pasado en la vida de la persona, tal vez tú has venido y dices, ay, es que esto y aquello y ya no aguanto y ya quiero explotar y la gente está llorando y entonces siente que se desahoga, ¿no? Gracias, pastor, por escucharme. Sí, pero ahí no termina. O sea, ¿qué vas a hacer? El arrepentimiento es ponernos en acción. El arrepentimiento es empezar a hacer las cosas diferentes en nuestras vidas. Busca 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9. 2 de Corintios 7, 9, por favor. 2 de Corintios 7, 9. En la primera carta de Corintios, Pablo le dice al pueblo de los corintios, les habla acerca de ciertas verdades que estaban pasando en la iglesia. Y les dice, ¿saben qué? Todos ustedes son una bola de tapaderas porque hay un hombre que está acostando con su madrastra y todos ustedes andan en impureza moral, en impureza sexual y no pueden andar así. Y las mujeres tienen que empezar a vestirse como hijas de Dios y los hombres también. Y los empieza a regañar Pablo a los corintios. 2 de Corintios, los empieza a regañar y ahora en 2 de Corintios les dice, ustedes son el templo de Dios, y lo vimos la semana pasada, parte de esto, no puedes unirte en un yugo desigual, y es que los corintios andaban así como que, pues no pasa nada, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquello, quiero vivir mi vida, quiero vivir la vida loca, y quiero tener los amigos que yo quiera, y hablamos de eso también la semana pasada, ¿no? Tienes que cortar con ciertas cosas en tu vida, tienes que cortar inclusive con ciertas relaciones. Y no te preocupes, a veces solitos se van. Pero tenemos que, si no ha pasado, tienes que cortar con eso. Ahora, no te puedes unir en yugo desigual. Y entonces llegan los corintios y alguien tal vez le dijo a Pablo, Pablo, es que los corintios están todos agüitados. O sea, a los corintios les diste bien duro, les pegaste por todos lados y están todos entristecidos. Y ya fui allá a Corinto y cuando llevé la carta y me dijeron, no, pues entonces ya para qué, quiero seguir siendo cristiano. Y ya para qué, si Pablo nos está regañe y regañe. Si aquí yo pensé que me iban a abrazar y pensé que me iban a ayudar y pensé que me iban a... Y para qué, ya mejor no vale la pena. Y entonces muchos cristianos de Corinto, Pablo, se agüitaron. Y Pablo dice, a ver, tráiganme papel y lápiz. Pam, pam, pam. Y empieza. Tinta, perdón. Y empieza. Y escribe la segunda carta. Llévala, otra vez. Y la llevan, ¿no? Y entonces va y abren esa carta y les dice esto. 2 de Corintios 7, 9. Dice, ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Y entonces la palabra arrepentimiento en griego es una palabra que ya te he dicho algunas otras veces, la palabra metanoia. La palabra metanoia. Ahora, pregunta aquí. Pablo le dijo a los corintios, ustedes han sido contristados, pero contristados para arrepentimiento porque es Dios el que está hablando sus vidas. El mundo les hace contristarse, pero nada más para muerte. Pero Dios les ha hablado sus vidas. Es como Dios, confrontando la vida de las personas. Dios diciéndoles, a ver, ustedes, ¿qué estás haciendo? No os hagáis, dice el Señor. No te hagas. Ya vi lo que estás haciendo. No te hagas. Tienes que cambiar tu vida. Y entonces Dios nos confronta. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios en nosotros o de nosotros? ¿Qué es lo que busca Dios en nuestro corazón, de nuestra vida? ¿Qué es lo que busca? Bueno, lo que busca es arrepentimiento. ¿Ok? Así de sencillo, así de simple, arrepentimiento. La metanoia. ¿Qué significa la metanoia? Significa, si estás apuntando, significa transformación
del comportamiento o carácter. Ok, voy a esperar un poquito. Vi que están apuntando. Metanoia, arrepentimiento, significa transformación del comportamiento o carácter. Es un cambio resultante en mí, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en mi forma de actuar o en mi forma de vivir. Esa transformación, basado en un nuevo conocimiento, subraya nuevo conocimiento, o una conversión espiritual, subraya conversión espiritual. Lo voy a repetir. Arrepentimiento o metanoia es la transformación del comportamiento o del carácter mediante un cambio resultante en mi forma de pensar, de sentir, de actuar o en mi forma de vivir, basado en un nuevo conocimiento o una conversión espiritual. Entonces la metanoia es cambia algo, ¿ok? Cambia algo en mí. En mi mente así empieza a ser transformada. Mi forma de ser empieza a ser transformada. Mi carácter empieza a ser transformado. Mi comportamiento empieza a ser transformado. Mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de actuar, mi forma de hablar empieza a sufrir un cambio, una transformación. Y todo esto es por causa de la renovación de mi mente. ¿Ok? Muchas veces los cristianos hemos dicho, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué sigo siendo el mismo? Tengo 5 años viniendo a la iglesia, tengo 10 años viniendo a la iglesia, tengo 20 años viniendo a la iglesia y sigo siendo el mismo que antes. No he podido cambiar nada, no he podido quitar nada. ¿Por qué? Porque no hemos metido conocimiento en nuestras vidas. ¿Conocimiento de qué? El conocimiento de Dios, palabra. No hemos profundizado, no hemos echado raíces, en otras palabras. Escucha, cualquiera se puede lamentar. Cualquiera puede entrar en ese círculo de estoy enlutado, me siento mal, estoy entristecido, estoy agüitado por lo que Dios dijo. Cualquiera se puede lamentar, pero no cualquiera puede cambiar su vida. Si fuera fácil cambiar la vida, híjole, aquí no cabríamos. No cabríamos. Sería este lugar insuficiente. Necesitaríamos más de 3, 4, 5 hectáreas si fuera fácil cambiar. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que cambiar desde adentro. Tenemos que renovar desde nuestro corazón. Y nuestro corazón solamente se renueva si la palabra empieza a abundar en nuestras vidas. Si la palabra no está en nuestras vidas, entonces no le pidas peras al olmo, no le pidas a tu corazón que cambie de parecer, que cambie su forma de hablar, de sentir o de pensar, si no le has metido la palabra de Dios adentro. De la abundancia del corazón habla tu boca. Y también de la abundancia del corazón, también actuamos, caminamos, decidimos, hablamos y vamos a cualquier parte. Porque depende de lo que hay aquí adentro de nuestra vida, de nuestro corazón, qué es lo que le metas, es como decidimos. Versículo 40. Entonces, ya entendimos un poquito. Dios no quiere gente que se lamente. Dios no quiere gente que se arrepienta. Dios quiere gente que cambie. Gente que se arrepienta, metanoia, que se transforme en su comportamiento. Y eso es lo que estamos aquí buscando. Señor, te buscamos a ti, queremos estar en ti, queremos encontrarte a ti, Señor, porque queremos un cambio en nuestras vidas. Versículo 40. Y entonces todo el pueblo de Israel, se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y ya todo el pueblo, dice, se pusieron de acuerdo y se levantaron por la mañana, bien tempranito por la mañana, porque ya sabes, así dice la canción, temprano yo te buscaré, ¿no? Y entonces tempranito por la mañana, porque bueno, así lo dice el salmista, y se levantaron y dijo, vamos a entrar a la tierra que Dios nos ha prometido, vamos a entrar en ella. El pueblo buscaba que todo fuera mejor, con un poco de obras de sus intentos, y lo pudiéramos traducir con un poco de obras religiosas,
y palabras lastimeras. Quería cambiar toda esa situación, lastimando, remordiendo su corazón con obras religiosas, pero sus corazones no habían cambiado. Sus corazones no cambiaron en absoluto. Este es un claro ejemplo de la iniciativa humana de querer hacer la voluntad de Dios a mi propio modo y recoger las mismas bendiciones, aunque Dios no me lo haya permitido. Repito, esto que estaban haciendo el pueblo de Israel era que tenían una iniciativa humana de querer hacer la voluntad de Dios a su propio modo y recoger las mismas bendiciones. Queremos hacer lo que Dios nos dijo, pero a nuestro modo, y esperamos que Dios nos bendiga igual que si lo hiciéramos a su modo. Y aquí entra una palabra de la cual ya te dije. Entra la religiosidad. Entran las obras. Entra lo que yo pienso que puedo hacer. Y entonces quiero recoger las mismas bendiciones, actuando de la manera como yo quiero, creyendo en Dios como a mí se me antoja, haciendo las cosas así, pero no funciona así. Mira, te pongo un ejemplo. Isaías capítulo 29. Ya sabes, hay que acompañarlo de Biblia. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que, ¿qué dice ahí? Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pone pausa ahí. Es Dios hablando. Y no sé si estás captando esto, pero te hablo de las iglesias cristianas. Te hablo de nosotros mismos, de donde hemos estado y aún ahorita donde estamos. Muchas veces pretendemos honrar a Dios, alabar a Dios con mandamientos de hombres y no con su palabra. Y dice Dios, ya me di cuenta que todos ustedes solamente me alaban por puros mandamientos de hombres. Y te voy a dar otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Lo que están siguiendo no es mi voz, sino mandamientos de hombres. ¿Y cuántas iglesias y cuántos hijos de Dios y cuántos cristianos se rigen en sus vidas a través de mandamientos de hombres? ¿Quieres que hagamos una lista de todas esas cosas? Versículo 14. Por tanto, dice, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son los sabios y quiénes son los entendidos? Lo voy a traducir así. Brincándonos al Nuevo Testamento, son los falsos religiosos. Fariseos religiosos, religiosidad. El mensaje, mi hermano, en el evangelio es simple, es muy sencillo. Cambia tu vida. Arrepiéntete. El que era borracho ya no sea más. El que era ladrón ya no lo sea más, sino que trabaje y comparta lo que tiene. El que mentía ya no mienta más, sino que ahora hable verdad. Esa es la transformación. Y si pudiéramos hablar de lo que ha habido en nuestras vidas, pudiéramos hablar de muchísimas cosas. Es que yo era esto, es que yo era aquello, es que esto, que aquello. Pero el asunto no es quién era, el asunto es lo que Dios quiere que yo sea mañana, hoy. Y entonces el evangelio es simple, el mensaje es simple, cambia. Jesús lo decía a cada rato. Iba una mujer y la sanaba y le decía, tus pecados te han sido perdonados. Ve y no peques más. Y luego llegaba otro hombre y decía, Señor, es que y tus pecados te han sido perdonados, tu fe te ha salvado, ve y no peques más. Y luego llegaba otro, ve y haz lo que dice la ley que tienes que hacer. El asunto es que a veces queremos que funcione de una manera diferente. Y el pueblo de Israel dijo, ok, ya ofendimos a Dios, ya le dijimos a Dios que no creemos en Él, ya lo ofendimos, pero
¿qué crees, Moisés? Vamos a levantarnos bien tempranito para ir al monte y entonces vamos a ir a tomar la tierra que Dios nos dijo que nos iba a regalar, que Dios nos dijo que nos iba a dar y nos va a dar a nuestros enemigos. Y Moisés le dijo, me voy a adelantar poquito, Moisés le dijo, no, les va a salir mal. Pero ellos dijeron, pero es que nosotros ahora ya queremos, ahora sí queremos, sí creemos. Bueno, ya cuando está la vara encima es cuando ya queremos arreglar las cosas. Es como cuando una vez te dije, ¿no? Sientes el zumbido del chanclazo de tu mamá y dices, ¡ay, no! ¿No? Ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí me voy a portar. No, pues ya el chanclazo es inminente. Te tiene que dar el chanclazo. El varazo en el lomo. Y a veces queremos así con Dios. Pretendemos pecar, pretendemos portarnos mal. Y escuchamos cuando Dios agarra la vara para darnos en el lomo. Y escuchamos el zumbido. Y decimos, no, ya me voy a portar bien. Ni modo, la vara va al lomo, paz. Y ellos quisieron hacer esto, evitar el castigo, pero lo que Dios dijo ya lo iba a hacer. El mensaje es simple, cambia tu vida, no te esperes al varazo, cambia tu vida. Fíjate lo que dice Mateo 15, búscalo. Otro ejemplo de lo que te estoy diciendo. Querer hacer las cosas en base a sus propias fuerzas. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 1. Mateo 15, 1. Ok, acabamos de leer ahorita en Isaías. Dice, porque ustedes de labios me honran y su corazón está lejos de mí. Aquí está otra vez ese pasaje citado por Jesús. Y entonces siguen mandamientos de hombres. Ya quedamos eso. Ahora, 15, 1. ¿Por qué lo dijo Jesús? Entonces dice, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Fíjate bien lo que dice. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿De quién era mandamiento? ¿De los hombres o de Dios? De los ancianos, no de Dios. Y así estaba la gente. ¿Tú crees que se lavaron las manos? Porque, es que las tengo bien sucias por causa del coronavirus. Échame gel. ¿Por qué tus discípulos no se ponen cubrebocas? ¿Por qué no se ponen gel? ¿No? Y ahí está. Entonces, que están siguiendo una tradición de los ancianos, de unas personas, de hombres. Y si tú lees la historia que viene a continuación, Jesús les dice, están locos ustedes. O sea, solamente de labios me honran, solamente se están basando en puras ideologías, en puras suposiciones de hombres, mandamientos de hombres. Y te pregunto a ti, ¿cuántas veces tú has seguido mandamientos de hombres? Piénsalo, por un momento, piénsalo. ¿Cuántas veces has seguido mandamientos de hombres? A veces porque nadie te diga nada. A veces para caer dentro de ese círculo, de esa iglesia. Para que nadie te diga nada, para que nadie te excomulgue de la iglesia, para que nadie te prohíba entrar allí. O para caerle bien al que lo está diciendo. ¿Cuántas veces hemos caído en esto? Ahora, versículo 12, ahí mismo, Mateo 15, 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron a Jesús, Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Les dice Jesús, mira, esos cuates ni siquiera son de mi reino. Déjalos. Algún día vendrá el asunto. Algún día vendrá Dios y algún día vendrá y dará el pago, la retribución por lo que están haciendo. Déjalos. Se ofendieron. Es que les dijiste que solamente siguen mandamientos de hombres. Se ofendieron por causa de sus ancestros. Primera de Pedro capítulo 1 dice que fuimos rescatados por nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos ¿de quién? De nuestros padres. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. ¿Cuántas cosas? Un día, una mujer, una hermana de aquí, un día su mamá le dijo, ¿por qué sigues yendo a esa iglesia? A ver, dime qué aprendes. A ver, dime de qué están. A ver, dime. Y le dijo, mamá, durante toda mi vida he ido a la iglesia fulana de tal.
de donde venimos tú y yo todos, ¿no? He ido a la iglesia durante toda mi vida y nunca he aprendido nada. Dime un versículo de memoria que te sepas de la Biblia. Le dijo a su mamá. No, pues no. Ayúdate que yo te ayudaré. No, ese no viene, ¿no? ¿Sabes? He entendido, sabido y conocido más de la palabra de Dios y de Dios mismo en este lugar. Nunca conocí nada cuando iba allá. Nunca supe nada de Dios. Todo era mandamientos aquí, mandamientos de hombres, estatuas aquí, estatuas allá, y lo que los hombres decían que tenía que hacer, pero no de Dios. Y eso es de la religión popular. Pero ahora hablamos también de nosotros. ¿Cuándo has seguido tú un mandamiento de hombres? Y sabes, mandamiento de hombres, no porque a lo mejor en algún momento fuiste ignorante en ese sentido, no lo sabías. No es pecado ser ignorante. Es pecado serlo y no querer conocer. No, sí, yo me quedo. Ya, porque ya no quiero conocer más, ¿no? Dios nos abre los ojos y nos empieza a guiar por un camino que ni siquiera sabíamos que existía. Versículo 41 al 43. Y dice: y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seréis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Dios no está con ustedes, les va a ir mal, no saldrá bien, dijo Moisés. Dios no está con ustedes. Ellos quisieron agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, pero a su propio entendimiento, a su propia voluntad. Algunos israelitas ahora querían ir sinceramente a Canaán, pero ya era demasiado tarde. Ponte a pensar algo. Si los hombres anhelaran tan fervientemente el cielo mientras dura su oportunidad, como lo anhelan cuando ya es demasiado tarde, qué gran bendición sería para todos nosotros. Tal vez no entendiste esto, pero vamos a Mateo. Mateo capítulo 13. Si los hombres anhelaran el cielo en su oportunidad, en vida, ¿no estarían ahorita en el infierno anhelando que alguien más les hablara a sus familias, que alguien más estuviera con ellos, poder salir del fuego eterno, del infierno? No estarían ahorita allí. Mateo capítulo 13, versículo 49. Mateo 13, 49. Dice: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora vete a Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 25. Lucas 16, 25. Y vamos a ver un poquito acerca de una historia, la historia del hombre rico y un hombre llamado Lázaro. Lucas 16, 25. No la vamos a leer toda, ¿ok? Lucas 16, 25. Cuando murieron los dos, el rico y Lázaro, dice: pero Abraham le dijo, uno estaba en el seno de Abraham y otro estaba en un lugar siendo atormentado. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, le dice al rico, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, pausa. A Moisés y a los profetas tienen. Yo te pregunto, ¿dónde están Moisés y los profetas? Ahorita. Los tienes en tus manos. A Moisés y a los profetas, oigan. Y entonces tú llegas con la Biblia y le dices: quiero hablarte de la palabra de Dios. ¡Ay no! ¡Qué aburrido! Mira, te regalo una Biblia. ¿Dónde están los monitos? ¿No? ¿Dónde están? No nos ven por ninguna parte. ¡Ay no! ¡Qué aburrido! O tú y yo también en algún momento llegamos a hacer eso.
llegamos a pensar que la Biblia es aburrida. Y entonces a Moisés y a los profetas tienen, ahí los tienen, óiganlos, escúchalos. ¿Cómo puedo escuchar a Moisés y a los profetas? Bueno, lee la Biblia en voz alta y los vas a escuchar. Allí están. Y entonces, versículo 30, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es lo que quiere la gente que pase? Pregunta. ¿Qué es lo que la gente quiere que pase para que la gente se vuelva a Dios, para que la gente busque a Dios? ¿Qué es lo que la gente está esperando que pase? ¿Muerte? Ya hay muertos. Y aún así la gente no se arrepiente, no cambia su vida. ¿Qué es lo que quieren? Que haya inseguridad. Ahí está la inseguridad y la gente no se arrepiente. ¿Qué es lo que la gente quiere? Que haya una gran epidemia en el mundo. Ya está. ¿Y qué es lo que pasa? La gente no se arrepiente. Al contrario, las iglesias se vaciaron de las personas. Sí, andamos allá dando la vuelta en la Horrera, en Soriana, ya nos fuimos de vacaciones, ya fuimos a la playa, ya fuimos a la boda, ya fuimos al mercado, ya fuimos a comprar aquí, ya fuimos a comprar allá, anduvimos por todos lados, ya fuimos al Cervantino y al Festival del Globo. Pero a la iglesia no, porque me voy a contagiar. Cambia tu mente. Cambia tu corazón, transforma lo que tienes allá adentro. Oye a Moisés y a los profetas. Si no los oyes, ¿qué quieres que pase? Señor, es que si va un muerto y habla, y les habla a mis amigos, y les habla a mis familiares, ¿van a cambiar? No, no van a cambiar. ¿Qué es lo que la gente quiere que pase? ¿Que venga una bomba atómica? ¿Que haya guerra? ¿Sabes? Tristemente, en los últimos meses he platicado con algunos amigos, algunos pastores y algunos que han ido a iglesias en Estados Unidos, y hay iglesias que ya están cerrando. Así, ya están cerrando. Por la causa de que, es que ya no vinieron a la iglesia, unos ya estaban viniendo, otros ya no, y me he dado cuenta aquí también, y eso que nunca cerramos. Y hay mucha gente que tiene esto, pero la gente no se arrepiente. Al contrario, se aleja más. ¿Qué es lo que quieren que pase? Aquí tenemos. Y les dijo a les dijo a Moisés y a los profetas: tienen, escúchenlos. No van, si aún viene el chupacabra, si les habla de Dios, no van a entender la gente. Si la Llorona se les presenta en la noche, a las 12 de la noche, ¡ay, tus hijos! Háblales de Dios, ¡ay, tus hijos! No van a entender. ¿Cómo es posible que la gente crea más en la Llorona que en Dios y en la palabra de Dios? Pero aún si la Llorona viene, no se van a arrepentir. No les va a pasar nada. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos querido echarle una mano a Dios para tratar de resolver los problemas a nuestra manera? No a la manera de Dios. Esta es la manera de Dios. Quiero vivir una vida diferente. Vive una vida conforme a la manera de Dios. Aquí está. No lo sé, te regaló una Biblia para que sepas cómo es la manera de Dios. No le entiendo, vente a los discipulados. Vente al colegio para que le entiendas. No le digo sin entenderle, pues ¿cómo le vas a entender si no vienes los domingos? A ti que estás allá también te hablo. ¿Cómo le vas a entender si no vienes? ¿Cómo le vas a entender si no la lees? ¿Cómo le vas a entender? ¿Cómo vas a cambiar tu vida? ¿Cómo vas a cambiar tu mente? ¿Cómo va a haber una transformación allá dentro de ti si no vienes, si no la lees, si no vas? Si es preferible ir a otro lugar, ir a otras partes y leer otra cosa que no sea la palabra de Dios. Queremos resolver los problemas a nuestra propia manera. ¿Por qué? Les dijo Moisés. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Dios les dijo, vayan. Y no quisieron ir. Y les dijo, quédense. Y no se quisieron quedar. Pueblo de dura cerviz. Lo que mal empieza, mal acaba. Escucha eso y apúntalo, subráyalo. Lo que mal empieza, mal acaba. Israel estaba cometiendo pecado tras pecado. ¿Cómo Dios se puede agradar mediante un pecado? Es que dije una mentira para poder, para que mi hermano, para que mi hermana, para que mi mamá no se lastimara, para que no se agüitara.
¿Cómo puedes tú cubrir una mentira con otra mentira? ¿Cómo puedes tú tratar de arreglar un pecado con otro pecado? No se puede. Lo que mal empieza, mal acaba. Y Moisés les dijo, esto no va a terminar bien, no vayan. Israel estaba cometiendo pecado por tras pecado. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 44. No entendieron, no escucharon, ni a Moisés que lo tenían enfrente, fíjate, no lo escucharon. Versículo 44. Sin embargo, se obstinaron. ¿Qué significa? Se pusieron bien tercos. Se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová, lo que significaba la presencia de Dios entre ellos, no fue. Y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Bola de tercos. Dice la palabra en Salmos, una mula es más inteligente que nosotros. Un animal de carga, una bestia de carga es más inteligente que nosotros. Pablo una vez le dijo a Tito en la isla de Creta, todos ustedes los de Creta, dicen, malas bestias. O sea, ni para ser bestia, una buena bestia de carga. Porque a veces queremos agradar a Dios a través de pecado en pecado y queremos arreglar las cosas, arreglar nuestra vida y no te va a terminar bien. Se obstinaron, estuvieron tercos y Dios no, mira, Dios les mandó a ir y no fueron. Él les prohibió ir y ahora fueron. Y así es la enemistad de la mente carnal contra Dios. Desconfiaron del poder de Dios y ahora presumían de que su propio poder sin Dios les iba a ayudar. Fíjate lo que dice Romanos. Vete a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. La mente carnal de las personas, aún, escucha bien, aún si eres hijo de Dios, si tu mente sigue pensando en la carne, sigue como estando allí en ese universo, en ese reino de la carne. Por eso te decía que un siervo no puede servir a otro amo si antes no se arrepiente del primero, si antes no cambia el primero, si no se renuncia al primero. Romanos capítulo 6, versículo 16. Aún siendo cristianos, tú y yo podemos por voluntad propia ir a formar parte de ser esclavos del pecado. Otra vez. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La mente carnal siempre se va a estar oponiendo a Dios. Siempre. Cuando Jesús murió en la cruz, nos dio vida eterna. Y cuando resucitó Jesús, nos dio la victoria sobre el pecado. Fuimos hechos libres de las cadenas del pecado. Si tú vas y te haces siervo y esclavo del pecado voluntariamente, ya es tu problema. Ese es tu problema. Pero aún Dios puede ayudarnos allí. Hemos tratado de resolver nuestra vida con nuestras propias fuerzas, pero Dios ya nos hizo libres. Solamente tenemos que hacer lo que Él nos pide que hagamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos sometemos otra vez al pecado? ¿Por qué la gente sigue cayendo otra vez en donde Dios los sacó? ¿Por qué la gente sigue yendo a adorar otra vez a los mismos ídolos de donde Dios los libertó? ¿Por qué el pueblo de Israel siguió anhelando regresar a Egipto? ¿Por qué? Bueno, Romanos 8, capítulo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo crees que andaba el pueblo de Israel durante esos 40 años?
¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo crees que andaban? En la carne. Andaban en la carne. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, allí está el asunto. Se obstinaron, terquearon, tercos como una mula, y no pudieron y perdieron. ¿Por qué? Porque seguían viviendo en la carne. ¿Cuántas veces tú y yo hemos seguido viviendo en la carne? Piénsalo. La carne terca no puede agradar a Dios. La carne terca no puede agradar a Dios. Israel actuó en su carne y eso no terminaría bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Actuando, decidiendo hoy en nuestra carne y en nuestras fuerzas. ¿Qué es lo que hoy estás decidiendo en tu carne, hoy, en tus fuerzas? ¿Qué es lo que hoy estás actuando en tu carne, hoy en tus fuerzas? Si lo estás haciendo en tus fuerzas, en tu carne, no te va a salir bien. No saldrá bien. La carne, fíjate, nos empuja. La gente nos empuja. El desierto nos empuja. El remordimiento nos empuja. Y nunca hemos terminado bien si hacemos caso de ese empuje. Cambia, mi hermano. Cambia lo que hay aquí adentro. Transforma tu corazón y tu mente a través de la palabra. Llena tu vida de la palabra. Si hay algo que buscamos en algún momento aquí es ser bibliosaturados. Es decir, palabra, 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 palabra y más palabra. ¿Te acuerdas? Cuando allá en la religión popular, allá donde Dios nos sacó, ¿cuánto duraban hablando de palabra? ¿Te acuerdas tú? ¿5 minutos? ¿2 minutos? ¿3 minutos? No lo sé, no me acuerdo. Llevamos 1 hora hablando de palabra. Bibliosaturados. Tenemos que llenar nuestro corazón de Él. Cambia, solamente así se puede hacer. El Espíritu Santo está aquí, mi hermano. ¿Lo crees? El Espíritu Santo está aquí. Síguelo. Escúchalo. Búscalo. Invítalo a tu vida. Hazle caso al Espíritu Santo, porque Él es el único que te puede dirigir hacia hacer lo que debes de hacer, a no vivir en la carne y no pensar en la carne y no actuar en la carne, sino actuar conforme al Espíritu. Háblale. Es real. El Espíritu Santo está allí, está a la vuelta de una oración. Hazlo. Último versículo, 45. ¿Cómo les fue? Vamos a ver cómo les fue. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Qué fue lo que hicieron con ellos? Los hirieron y los mataron. Tristemente muchos cristianos hoy están heridos y muchos, déjame decirte esto, muertos en sus expectativas, muertos en seguir trabajando a Dios, muertos en su servicio, porque muchos hemos decidido conforme a la carne y nos ha ido bien mal. Y decidido conforme a la carne significa confiar aún en otra carne, es decir, en seres humanos, en personas. Buscar mandamientos de hombres, seguir mandamientos de los antepasados y de los ancianos. Es que así se hace aquí. Dime dónde está en la Biblia. No, es que así se hace aquí. Dime dónde está en la Biblia. No, es que así se hace aquí. Entonces no está. Entonces, los hirieron y los derrotaron. No salió bien porque Dios no estaba con ellos. El intento inútil de su carne para completar lo que les faltó por causa de que no tuvieron fe,
terminó mal. Cuando Dios estaba con ellos, no creyeron que Dios era suficiente. Ahora que Dios no está con ellos, piensan que son suficientes por ellos mismos. ¡Qué ironía! Ahora piensan que pueden. Los que están fuera del camino del deber. ¿Cuál es el camino del deber? Hay una palabra que ya te dije una vez, acuérdate de ella. La palabra en griego es la palabra eusebeia. La palabra eusebeia significa piedad. Alguien que vive conforme a la piedad. Entonces, eusebeia es poner a Dios en el lugar que merece. Poner a Dios en el lugar que le corresponde en mi vida, en mis hechos, en mis actitudes, en mi corazón y en mis decisiones. ¿Qué lugar merece Dios? El primer lugar. Si no estás haciendo eso en tu vida, entonces seguramente estás decidiendo conforme a la carne. Y decidir conforme a la carne no sale bien. Tal vez tengas suerte, pero sabes, los cristianos no somos de suerte. Nosotros no confiamos en la suerte. Confiamos en la voluntad de Dios, suprema, abundante, grandiosa, misericordiosa y amorosa totalmente. Él sabe lo que me favorece y lo que no. Y si algo no me ha dado Dios, es porque todavía no. O si algo Dios me ha quitado, es porque era necesario. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Los que no están en el camino del deber, ¿qué significa ese camino del deber? Hacer las cosas como Dios quiere. Están fuera de la protección de Dios y andan bajo su propio riesgo. Y qué bueno que cada quien fuera responsable de su propio riesgo, ¿no? Qué bueno que cada quien fuera responsable de sus propias consecuencias, de sus propias decisiones. Pero el asunto es que cuando no le salen las cosas, que cuando todo está mal, le echen la culpa a todo lo que se le ponga enfrente. Ay, es que yo nací en un lugar muy difícil, por eso soy así. Ay, es que mi papá, cuando yo nací me echó a los nopales y por eso ya yo no quiero, no hago esto. Ay, es que yo esto, ay, es que a mí me lastimaron. Ay, es que yo aquello. Ay, es que Dios, la mujer que tú me mandaste fue la que me hizo pecar. Le echamos la culpa a todos. Qué bueno que en realidad nos portáramos como hombrecitos y agarráramos la responsabilidad que nos toca. Qué bueno que eso pasara. Pero no, me incluyo, somos bien collones y cobardes. Y le rehuimos a la responsabilidad de las consecuencias. Como buenos hijos de Dios, tienes que aceptar y adoptar la responsabilidad de las consecuencias de lo que estás decidiendo. Si no quieres que te vaya mal, entonces decide conforme al Espíritu y no conforme a tu carne. ¿Cómo hago eso, pastor? Ora al Espíritu Santo. Ve la palabra de Dios en tu vida. Búscalo incesantemente y Él te va a contestar. Te lo puedo firmar con mi propia sangre, pero mi sangre no sirve de nada. La sangre de Cristo es la que ha firmado. Dios te escucha, Dios te sostiene, Dios te dirige. Confía en Él. No quieras arreglar tu vida con tus fuerzas. Confía en Él, en que Él va a hacer lo mejor para ti. No culpes a nadie. No culpes a nadie. Haz lo que tienes que hacer. Último pasaje, con este terminamos. Salmo 51, por favor. Salmo 51. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto
secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, el día de hoy, Señor, tu palabra es real y tu palabra es dura, Padre. Pero, Señor, así como dice el salmista, contra ti, Dios, y solamente contra ti he pecado. Perdóname. Señor, hoy estamos delante de ti. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces, Señor, hemos decidido conforme a nuestra carne para alegrarnos, deleitarnos y para apartarnos inclusive de ti? Perdónanos. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más podemos decir? Espíritu Santo, transforma nuestro corazón. Lleva nuestra vida a ti, Jesús. Lleva nuestro corazón, Señor, delante de ti. Porque hoy, Señor, queremos seguir creyendo en ti, buscándote a ti, Dios, anhelándote a ti, Padre. El día de hoy, Señor, Espíritu Santo, ven y trae reposo a nuestro corazón y a nuestra alma. Gracias, Dios, porque podemos recurrir a ti, Señor, confiar en ti con todo nuestro corazón. Y sabemos, Padre, que si tú estás con nosotros, no falta nada. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Señor, te damos el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Padre, cuando hemos pecado en contra de ti.
siendo rebeldes y tratando de arreglar nuestra vida, Señor, en base a nuestras fuerzas y nuestra propia lógica. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a creer en ti, a buscarte a ti. Espíritu Santo, ven. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. Ven, Señor, a este lugar, Dios, y trabaja arduamente en el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí. Y que esta palabra, Señor, llegue hasta el tuétano, Señor, de mis hermanos, Padre, y aún de mí mismo. Y que estos huesos, Señor, que tú mismo has abatido, Padre, comiencen a cobrar vida, Señor, como el profeta Elías, Señor, lo dijo algún día. Y que estos huesos, Señor, estos huesos secos, Padre, empiecen a trabajar, a sentir, a buscarte, a escucharte, a tener, Señor, sanidad en tu presencia. Y que estos huesos, Señor, si aún te sirven, Padre, los usas para tu gloria y para tu honra. Tú eres Dios, tú eres Rey, Señor. Y los días que me resten, Señor, aún viviendo en un desierto, te voy a servir y te vamos, Señor, a servir con todas nuestras fuerzas. Tal vez, Señor, vamos a seguir viviendo las consecuencias, pero tú estás sentado en el trono, pero tú vives para siempre, y tú no dejaste al pueblo de Israel, y tú no nos vas a dejar a nosotros, Dios, por amor a tu nombre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Ayúdanos a cambiar, Señor, y a dejar todo atrás, en el nombre de Cristo, Padre. Amén, Señor. Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Gracias por estar aquí.